Bienvenidos un día más a vuestro canal favorito de salseo, cotilleo y todo lo que se cuece en el mundo del espectáculo. Hoy prepárense porque vamos a destapar un bombazo de esos que hacen temblar los cimientos de la prensa rosa. ¿Recuerdan a Demet Özdemir y Can Yaman? ¡Claro que sí! La pareja turca que nos robó el corazón con su química explosiva en Erkenci Kuş, y que aunque su relación sentimental no prosperó, sigue dando que hablar. Hoy, mis queridos chismosos, vamos a analizar una noticia que ha saltado en varios medios y que nos ha dejado a todos con la boca abierta, una supuesta propuesta secreta entre Demet y Can. Sí, han oído bien. Al parecer, y esto lo cogemos con pinzas porque ya saben cómo funciona la prensa del corazón, hay fuertes rumores de que podrían estar planeando algo juntos, algo grande, algo bomba. Antes de que empiecen a imaginarse bodas secretas en la costa turca o reconciliaciones apasionadas bajo la luz de la luna, vamos a calmarnos un poquito. La información que tenemos es por ahora bastante vaga, pero lo suficientemente jugosa como para dedicarle un vídeo entero. Así que si quieren saber todos los detalles, las posibles interpretaciones y sobre todo, mi humilde opinión sobre este asunto, quédense conmigo hasta el final. Y por supuesto, si son nuevos por aquí, les invito a suscribirse al canal para no perderse ni una sola de nuestras exclusivas. La campanita activada, que luego dicen que no se enteran de nada. Bien, entremos en materia. ¿De dónde viene todo este revuelo? Pues resulta que en los últimos días, han aparecido varios artículos en revistas y portales turcos hablando de un proyecto secreto que involucra a Demet y a Can. La palabra propuesta es clave aquí. No se refiere necesariamente a una propuesta de matrimonio. Más bien, parece apuntar a una propuesta profesional. Según estas fuentes, que suelen ser anónimas y citan a personas cercanas a la pareja, una importante productora estaría intentando reunirlos para un nuevo proyecto. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Imaginen la expectación que generaría una nueva serie o película con Demet y Can como protagonistas. Sería un éxito asegurado. Pero, claro, no todo es tan sencillo. Como bien sabemos, la relación entre Demet y Can no terminó de la mejor manera. Hubo rumores de celos, de egos inflados y, en general, de una convivencia complicada. Después de su ruptura, ambos han seguido caminos separados, intentando desvincularse de la imagen de pareja que tanto les persiguió. La sombra de Erkenci Kuş ha sido larga, muy larga. Y es que cuando una pareja traspasa la pantalla, las expectativas son altísimas. Cada movimiento, cada interacción, es analizada con lupa. Y eso, mis amores, puede ser asfixiante. Entonces, ¿por qué aceptarían trabajar juntos de nuevo? Pues aquí entran en juego varios factores. En primer lugar, el dinero. Seamos honestos, una producción con Demet y Can como estrellas principales generaría una cantidad ingente de ingresos. Y aunque ambos son exitosos por separado, una oportunidad así sería difícil de rechazar. A ver, ¿quién le dice que no a unos cuantos millones de liras, eh? Además, no nos olvidemos de la proyección internacional que esto conlleva. Una serie o película protagonizada por ellos dos no se quedaría solo en Turquía, llegaría a todos los rincones del mundo. En segundo lugar, la oportunidad de relanzar sus carreras. Si bien es cierto que ambos han seguido trabajando en diferentes proyectos, ninguno ha alcanzado el mismo nivel de popularidad que Erkenci Kuş. Volver a trabajar juntos podría ser una estrategia para recuperar esa chispa y atraer a una nueva audiencia. Piensen en ello como un back to basics. Recuperar la esencia que los hizo famosos y volver a conectar con sus fans más leales. Es una jugada arriesgada, sí, pero con una recompensa potencial enorme. En tercer lugar, y esto es pura especulación, quizás haya un acercamiento personal entre ellos. Tal vez con el tiempo hayan superado sus diferencias y estén dispuestos a dejar atrás el pasado. Quién sabe, quizás hasta haya una segunda oportunidad para el amor. Aunque, repito, esto es solo una teoría. Pero, ¿acaso no amamos las historias de segundas oportunidades? ¿Acaso no soñamos con que nuestros ídolos se reconcilien y vivan felices para siempre? Yo, desde luego, sí. Y no me avergüenza admitirlo. El amor es el motor del mundo, mis amores. Y si Demet y Can pueden volver a encontrarlo, yo seré la primera en celebrarlo. Pero volviendo a la propuesta en sí, ¿de qué tipo de proyecto estaríamos hablando? Algunos medios sugieren que podría tratarse de una secuela de Erkenci Kuş.
Imaginen las posibilidades. Podríamos ver a Khan y Sanem casados, con hijos, enfrentándose a nuevos desafíos y dilemas. Sería una forma de continuar la historia que tanto nos enamoró y de ver cómo han evolucionado sus personajes. Aunque sinceramente no sé yo si una secuela sería la mejor opción. Podría correr el riesgo de no estar a la altura de las expectativas y de decepcionar a los fans. Otros, en cambio, apuntan a una historia completamente nueva, pero con un tono similar, una comedia romántica ligera y divertida, perfecta para el público que adora este tipo de producciones. Algo fresco, original y que no se parezca demasiado a Erkencicus. Un nuevo comienzo para ambos, tanto a nivel profesional como personal. Esta opción me parece más interesante. Les permitiría explorar nuevos registros y demostrar que son capaces de brillar con luz propia, incluso sin recurrir a la fórmula que los hizo famosos. También se ha rumoreado que podría ser una película. Imaginen una superproducción turca, con escenarios espectaculares y una trama llena de giros inesperados. Sería una apuesta arriesgada, pero con un enorme potencial. Una película romántica con toques de acción, aventura o incluso drama. Algo que sorprenda al público y que los deje con la boca abierta. Sería una forma de demostrar que el cine turco puede competir a nivel internacional. Ahora bien, hay que ser realistas. No todo lo que brilla es oro. Podría ser que esta propuesta secreta no sea más que una estrategia de marketing para generar expectación y atraer a los fans. Las productoras saben cómo funciona el mundo del espectáculo y cómo utilizar los rumores para promocionar sus proyectos. No sería la primera vez que nos engañan con falsas promesas. Así que el ojo, mis amores. No se dejen llevar por la emoción y mantengan los pies en la tierra. O quizás simplemente sean rumores infundados que no tienen ninguna base real. La prensa del corazón es experta en inventar historias y en exagerar la realidad. No siempre podemos creer todo lo que leemos o escuchamos. A veces la verdad es mucho más aburrida que la ficción. Pero, ¿qué sería del mundo del salseo sin un poquito de drama y exageración? También es posible que Demet y Khan hayan recibido la propuesta, pero la hayan rechazado. Tal vez no estén interesados en trabajar juntos de nuevo, o tal vez tengan otros proyectos en mente. O quién sabe, quizás las condiciones económicas no sean las adecuadas. No nos olvidemos de que son dos estrellas muy cotizadas y que no aceptarán cualquier cosa. Tienen que estar convencidos de que el proyecto vale la pena y de que les aportará algo positivo a sus carreras. En cualquier caso, lo que está claro es que este rumor ha despertado la curiosidad de todos. Y mientras no haya una confirmación oficial por parte de Demet, Khan o la productora en cuestión, seguiremos especulando y debatiendo sobre este tema. La incertidumbre es parte del juego, mis amores. Y a mí, personalmente, me encanta. Me mantiene viva y me da motivos para seguir buscando información y para compartirla con ustedes. Personalmente creo que sería una gran noticia si Demet y Khan volvieran a trabajar juntos. Me encantaría verlos en pantalla de nuevo, disfrutando de esa química que los hizo tan especiales. Pero también entiendo que después de todo lo que ha pasado, quizás no sea lo más conveniente para ellos. Puede que necesiten seguir caminos separados para crecer como profesionales y como personas. No siempre es bueno volver al pasado, a veces es mejor mirar hacia el futuro. Lo que sí tengo claro es que si esta propuesta se materializa, sería un evento mediático de proporciones épicas. La prensa rosa turca y mundial se volvería loca, y los fans de Erkencicus estarían eufóricos. Sería un auténtico bombazo. Las redes sociales se inundarían de comentarios, memes y reacciones. Sería el tema de conversación durante semanas. Imaginen el revuelo. Pero hasta entonces tendremos que conformarnos con seguir de cerca las noticias y esperar a ver qué sucede. Y por supuesto seguir disfrutando de sus trabajos por separado. Demet ha demostrado ser una actriz versátil y talentosa, capaz de interpretar todo tipo de papeles. Y Khan ha conquistado el corazón de millones de fans con su carisma y atractivo, demostrando que es mucho más que una cara bonita. Y hablando de sus trabajos por separado, ¿han visto la última serie de Demet? Está espectacular. ¿Y Khan, qué decir de Khan? Su última película ha sido un éxito de taquilla. Ambos están en un gran momento profesional, y eso es algo que debemos celebrar. Que sigan cosechando éxitos, mis amores. Se lo merecen.
Así que, mis queridos chismosos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que les haya mantenido entretenidos. Como siempre, les invito a dejar sus comentarios aquí abajo y a compartir sus opiniones sobre este tema. ¿Les gustaría que Demet y Cam volvieran a trabajar juntos? ¿Qué tipo de proyecto les gustaría ver? Los leo con atención. Me encanta saber lo que piensan y me ayuda a preparar los próximos vídeos. Y ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por su apoyo incondicional. Gracias por ver mis vídeos, por suscribirse al canal y por dejar sus comentarios. Ustedes son los mejores. Sin ustedes, esto no sería posible. Son mi motor, mi inspiración y mi razón de ser. Los adoro. Recuerden que la vida es un carnaval, y hay que disfrutarla al máximo. No se tomen las cosas demasiado en serio, y no se olviden de reírse un poco cada día. La vida es demasiado corta para estar tristes o amargados. Así que a disfrutar, mis amores. A bailar, a cantar, a amar y a ser felices. Y por último, pero no menos importante, les recuerdo que pueden darle like a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan los próximos vídeos, que vienen cargados de salseo y exclusivas. Tengo preparada una bomba para la semana que viene que los va a dejar sin aliento. No se lo pierdan. Un beso enorme y hasta la próxima. Los quiero. ¡Mua! Nos vemos en el próximo vídeo. Y recuerden, la vida es un chisme. Disfrútenlo.